están? El general Qasem Soleimani ha jugado un papel clave en la lucha contra el grupo terrorista Daesh, particularmente en Irak y también en Siria. A 5 años de su martirio, hoy vamos a analizar su legado y los desafíos para la región de Oriente Medio. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Qasem Soleimani, un legado antiterrorista. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificamos a estos países en la región de Oriente Medio y hay que decir sobre todo del legado de Qasem Soleimani. Identificamos sobre todo al general, lo tienen en la fotografía, nacido un 11 de marzo de 1957 en la provincia de Kermán, ubicada al sureste de Irán, y a sus 12 años trabajó en el sector de la construcción. Desde allí continuó sus estudios y más tarde, tras la victoria de la Revolución Islámica el año 1979, se convertiría en miembro de la Fuerza de Al-Quds. En 1988, hay que decir, formó parte de una división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán especializada en esa guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar, convirtiéndose en una figura clave para el gobierno iraní. El general Soleimani fue muy activo en la lucha contra el terrorismo, tanto en Irán, en Afganistán, ahí los identificamos también de color verde y naranja oscuro. Participó durante 8 años que duró la guerra entre Irán e Irak, identificados también con colores amarillo y verde. Ya en la década de los 80, cuando comandaba una de las divisiones del ejército iraní, décadas después destacó en la guerra contra el terrorismo inoculado por Occidente y en Irak y Siria, sobre todo, que vemos en nuestro color amarillo y rojo en nuestro mapa. Luego que la organización terrorista amenazara con desestabilizar la región, también ha jugado un papel destacado entrenando las fuerzas populares de la movilización de Irak, conocidas como Al-Hashad al-Shabi en árabe, en su mayoría formados por miembros chiíes que desempeñaron un papel decisivo en las operaciones terrestres para aplastar al grupo terrorista Daesh. Los asesores de la Fuerza de Al-Quds sirvieron también junto a las unidades populares de Irak. Soleimani, lo vemos también en nuestro mapa, fue designado ya el año 1988 como jefe de las fuerzas de Al-Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, responsable de las operaciones especiales en el extranjero, un cargo que ocupaba cuando fue asesinado el 3 de enero del año 2020 en Bagdad, en Irak, luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el asesinato del mártir. Soleimani había volado desde el aeropuerto de Damasco, esto en Siria, con destino a Bagdad. Él y 4 oficiales iraníes que actuaban como sus ayudantes en el campo fueron recibidos en ese aeropuerto por el comandante iraquí y abandonaron juntos ese aeropuerto. Fue entonces cuando 2 aviones teledirigidos, el MQ-9, los Reaper de Estados Unidos, dispararon misiles Hellfire guiados por láser a 230 millas por hora, incinerando los cuerpos de Soleimani y también de sus acompañantes iraníes e iraquíes. Esto detonara, sin lugar a dudas, las protestas donde cientos, miles salieron a las calles de Irán y del eje de la resistencia rechazando el genocidio que había cometido el gobierno de Estados Unidos. Soleimani también ha sido uno de los padres conceptuales del eje de resistencia, una alianza de países y combatientes que siguen luchando contra el imperialismo estadounidense. Y de esto vamos a conversar con nuestro invitado. Ahora sí, lo tenemos, un experto para abordar este tema. Nos acompaña en directo desde Chile, Pablo Jofré con nosotros. Pablo, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias, Rey, por la llamada. Pablo, qué gusto verte. Me gustaría empezar por esto, el legado de Soleimani, que ha marcado sin lugar a dudas no solamente una hoja de ruta, sino un sentimiento que ha logrado unir a los pueblos musulmanes, árabes en esta región bajo una sola bandera, que creo yo es la causa palestina y la lucha antiterrorista. ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, efectivamente, a 5 años de la desaparición física del teniente general Qasem Soleimani, se suele hablar de legados, ¿no? Se suele hablar de herencia, qué es lo que quedó, qué es lo que pervive en función de este atentado terrorista que se llevó la vida física del teniente general.
Y en ese plano, indudablemente, el legado tiene múltiples elementos, múltiples aristas, múltiples vertientes por donde enfocar ese legado. Está el legado simbólico, es decir, alguien que entregó su vida, un mártir de determinada causa, y en este caso la causa de la resistencia, de la autodeterminación, de la soberanía a favor de los pueblos de Asia Occidental. Ese es un elemento simbólico en función de un hombre que entregó su vida. El martirio implica eso, no es una búsqueda de la muerte como una especie de obsesión, es que no se le tiene temor a la muerte en función de una causa justa, noble, y que es la causa de la autodeterminación, la soberanía de los pueblos de Asia Occidental y en específico del pueblo palestino que en forma fundamental marca lo que ha sido la política exterior de la República Islámica de Irán. Eso es un elemento simbólico. Están los elementos más políticos, es decir, la unidad en la resistencia de múltiples organizaciones, movimientos, pueblos y gobiernos, desde la frontera occidental de Irán, pasando por Irak, pasando en su momento por Siria, y no me cabe duda que Siria, a pesar del momento que está viviendo, tiene en su seno la resistencia a múltiples miembros de esa sociedad. En el Líbano, a través no solo del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, sino también todos aquellos libaneses que han sufrido la agresión, la invasión, la ocupación por parte del régimen sionista y además las influencias coloniales de Francia y otros países occidentales. En Irak, bien lo vemos, no solo con al-Hashad al-Shabi, sino también con Kataeb Hezbollah, con todos aquellos más allá de esta rama del Islam que es el chiismo, es decir, Irak ha vivido procesos de dominio, de ocupación, de agresión permanentes, y en función de este concepto que parece un concepto más filosófico, en realidad no tiene solo una connotación filosófica, es práctica. La lucha en la resistencia y en la organización para liberarse de bases militares extranjeras, liberarse de toda aquella opresión que han vivido no solo Irak, sino que los pueblos de la zona. En el caso de Yemen con el Sarolá, en el caso incluso de otros países que viven bajo el dominio de monarquías corruptas, feudales, que tienen en su seno resistencia también, como es el caso de Bahrein, que ha sufrido la agresión e incluso la invasión de Arabia Saudí. Así que en ese plano hay un legado político, el legado que la resistencia es necesaria, es justa, es legal, es fundamental para los pueblos. Y hay un legado indudablemente que tiene que ver con el futuro. El futuro de Asia Occidental tiene que ser fundamentado y llevado a cabo por sus hombres y mujeres. Y en ese plano, Qasem Soleimani lo que representa es una figura señera, referencial, un faro en ese plano. Y en general suelo, cuando hablo sobre Qasem Soleimani o cuando escribo sobre su figura, yo lo asocio muchísimo a aquellas ideas de revolucionarios latinoamericanos como Ernesto Che Guevara, ¿no? Que en función de decía él, y lo escribí en un artículo publicado en un canal amigo como es Hispan TV, que el tipo de lucha que encabezan los revolucionarios, personas como el Che Guevara, personas como Qasem Soleimani, con Abu Mahdi al-Muhandis, como Ismael Haniyeh, como Yani Sinwar, representa un tipo de lucha que le da la oportunidad a cada uno de ellos de convertirse en revolucionarios. Y el Che decía que es el escalón más alto de la especie humana. Y en ese sentido, entonces, ¿qué duda cabe que cada uno de ellos representa ese escalón superior? Y eso es un elemento que simboliza y que al mismo tiempo integra todo lo simbólico, todo lo político y toda la noción de futuro que pueden tener los pueblos de la zona y que además se irradia a los países de África, a los países de América Latina que aún sufren la opresión. Ahora, en medio de ese panorama que tú dices, lo que representa este legado, desde lo simbólico, lo político y también desde el futuro, ¿qué camino le queda recorrer entonces a esta región asediada también por un enemigo en común identificado, no solo por el eje de la resistencia, como dices tú, Pablo, sino también por los pueblos que hacen a esta región tan valiosa, geoestratégicamente bien ubicada y que además cuenta con recursos claves, que siempre ha sido uno de los focos que ha llamado la atención de un Estados Unidos y sus aliados que pese a todas las estrategias que han trazado, pues no ha logrado controlar en su totalidad? Bueno, tú enfocas un elemento importante. Esto no es una lucha religiosa,
no es una lucha de la civilización contra la barbarie, como dicen los sionistas, no es la luz contra la oscuridad, no es Occidente contra el Islam. Esta es una lucha donde indudablemente hay elementos geopolíticos, económicos, energéticos, de pasos marítimos, muchos elementos que confluyen en que las potencias occidentales, que nada tienen que hacer en la región, a no ser que sea la defensa de sus empresas transnacionales y la defensa de regímenes absolutamente extraños a la región. Por ejemplo, el régimen sionista no es un régimen absolutamente conformado por extranjeros, por mercenarios, por colonos, por personas que vienen de distintas partes del mundo que no tienen ninguna historia en la zona. Y eso se explica en función de ocupar al sionismo como punta de lanza de esos poderes occidentales, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, en función de esos intereses energéticos, en oleoducto, en gasoducto, en control del paso marítimo del estrecho de Hormuz o Bab el-Mandeb, que te da el ingreso hacia el Mar Rojo y el Canal de Suez. Es decir, hay elementos más pedestres. No son los elementos de la civilización y la barbarie, porque si vamos a hablar de barbarie, los que se comportan como bárbaros, los que se conducen como bárbaros, como genocidas, asesinos, criminales, infanticidas, pervertidos, desquiciados, es decir, todos aquellos adjetivos que podamos usar son precisamente las potencias occidentales y sus puntas de lanza, en específico el régimen nacional sionista israelí. Así que en ese plano hay que entender que lo que en este momento se aplica en Asia Occidental es un poder colonial, es un poder que quiere sojuzgar a los pueblos, que quiere ocuparlos, que quiere colonizarlos, que quiere exterminarlos. Eso es lo que se vive hoy en Asia Occidental. Saquemos los mitos de encima, de esto que te hablaba de civilización y barbarie, o que aquí se trata de la luz contra la oscuridad. Aquí la resistencia es futuro. La única posibilidad para los pueblos de Asia Occidental es resistir, de otro modo simplemente hay sometimiento, como el que se vive bajo los gobiernos de Arabia Saudí, de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos, en la monarquía jordana o en la monarquía marroquí, que además ocupa y coloniza al pueblo saharaui. Resistencia es un concepto que no es solo filosófico. La resistencia tiene que ver con orgullo, con dignidad, con autodeterminación, con futuro. Pensar el futuro de la zona en función de los intereses de aquellos que viven ahí. Ni acá en Latinoamérica, ni desde África, ni desde Asia le podemos enseñar ni dar consejos que tienen que hacer los revolucionarios y la resistencia en la zona. Ellos solo han trazado el camino del cambio, han trazado el camino que están llevando a cabo. O sea, la resistencia palestina es una muestra evidente del coraje y la dignidad, la resistencia del pueblo saharaui en el Magreb, del pueblo yemení. Cada uno de ellos muestra que la resistencia pasa de ser un concepto simplemente filosófico para convertirse en una forma de enfocar la realización y concreción de un futuro donde ellos sean protagonistas. Y de esto me gustaría también profundizar en torno a los movimientos que va a plantear Occidente y que ya lo está haciendo. Hablaremos de Siria y también del papel que va a jugar las Naciones Unidas, porque ahora ¿qué se debe este último paso que da también el Departamento de Tesoro de Estados Unidos? Esto lo vemos, Pablo, al volver. Marquemos nosotros una breve pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Alemania pretende suprimir el Estatuto de Protección para los refugiados sirios. Berlín pretende suprimir el Estatuto de Protección para algunos refugiados sirios en medio del proceso de lo que ellos han denominado transición del país árabe tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad por terroristas. Así lo ha declarado la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, citada por medios locales. La alta funcionaria afirmó que la Oficina Federal de Migración y Refugiados va a revisar y revocará la concesión de protección si las personas ya no necesitan, dijo, esta protección en Alemania porque la situación en Siria se ha estabilizado. Esto aplicará entonces a quienes no tengan derecho a residencia por otras razones como trabajo o educación y no regresen voluntariamente a Siria. Agregó en este sentido la ministra, explicando que las autoridades alemanas se estarían centrando principalmente en cuestiones de seguridad. También estamos coordinando estrechamente, dijo, todas nuestras actividades con nuestros socios europeos
europeos e internacionales. ¿Será este un nuevo paso de xenofobia, racismo y también que va dirigido contra los pueblos árabes y musulmanes en la región? ¿Qué hay detrás de esta política y del apoyo al terrorismo que ocupa hoy el gobierno sirio? Esto es lo que pasa en esa nación. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento a través de la fotografía. El que ven allí es el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden. Detrás de él, Naciones Unidas y también el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Y es que se ha anunciado la emisión de una licencia por periodo de 6 meses para autorizar ciertas transacciones con el gobierno sirio a manos de terroristas. A partir del 8 de enero entraba en vigencia esta flexibilización. La licencia, que ha sido emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC por sus siglas en inglés, reseña que el Departamento del Tesoro tiene como objetivo que estas sanciones estadounidenses no obstaculicen las actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población siria, incluida la prestación de servicios públicos o la asistencia humanitaria en ese país, según ha informado también la propia entidad. Aunque desde la administración de Biden afirman que van a continuar monitorizando la evolución de la situación en el país, hablamos de Siria. Estados Unidos está firmemente decidido a apoyar al régimen terrorista, del que se espera contribuya a la reconstrucción del país. Pablo, este es un escenario que quizás no llame la atención porque se esperaba que Estados Unidos opere de esta manera, avalando la incursión de estos grupos terroristas en la toma del poder y el derrocamiento del gobierno del presidente Bashar al-Assad. ¿Qué implica este movimiento? Bueno, Estados Unidos siempre ha estado detrás de todos estos movimientos, ¿no? Hay un viejo dicho que sostenían los viejos dictadores y era que no se mueve una hoja sin que lo supieran, ¿no? Y en ese plano, qué duda cabe que Estados Unidos, el Pentágono, la CIA y todo su organismo se han dedicado durante décadas a desestabilizar, a agredir, a generar inestabilidad en los países. Estados Unidos es garante de las acciones que ha hecho Turquía, de la que ha hecho el régimen nacional sionista en el sur, de lo que hacen los kurdos sirios en el noreste, de lo que hace cada uno de los grupos terroristas que en Asia Occidental se han formado. Se formaron en función del aval, el apoyo militar, financiero, económico, político que le ha dado Estados Unidos junto a sus socios. No hay ninguna duda en eso. Ha sido reconocido por la ex candidata presidencial y ex senadora Hillary Clinton, ha sido reconocido por Colin Powell, que en su momento fue secretario de Estado, es reconocido permanentemente por Estados Unidos en el papel que juegan, en el papel desestabilizador, en su papel de impulsor de las guerras híbridas contra los pueblos, no solo de Asia Occidental, contra Rusia, contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán. Es decir, no debe extrañar. Lo que sí debe llamarnos mucho la atención y poder denunciarlo permanentemente es el papel que están cumpliendo ciertos países europeos. En el caso específico de Siria, por ejemplo, que usted mencionaba esta decisión de suprimir el Estatuto de Protección para los Refugiados. Eso es parte del trabajo que está haciendo Alemania, bajo el mandato, bajo la supervisión y bajo la guía de Estados Unidos. El suprimir el carácter de refugiado para miles y miles de sirios, lo que va a generar simplemente es un aumento del exterminio de los sirios, como se está haciendo ahora. Si en Siria no hay seguridad hoy, se está asesinando a la población alawita y todo lo que significa aquellas fuerzas de defensa siria que están bajo la protección de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos, indudablemente van a combatir, las fuerzas de defensa siria bajo la protección de Turquía van a combatir contra el Ejército Nacional Sirio, bajo una serie de conceptos e ideas de los distintos grupos y movimientos que hay ahí, bajo la protección turca, bajo la protección de Estados Unidos, en el sur los sionistas. Ahí se mueven una multiplicidad de intereses donde
finalmente los que menos favorecidos van a ser es la población siria, robando el petróleo de Siria, generando la ocupación de territorios como la que se está viviendo más allá de los altos del Golán, la que se está viviendo a manos de Turquía en el norte y en el noreste de Siria. Hoy se está viviendo masacres en Siria, y eso bajo la protección, bajo el apoyo precisamente de aquellos países que desgarran vestiduras respecto a defensa de los derechos humanos, bajo una serie de conceptos, pero lo que hacen es alentarlo. Alemania, con esta decisión y el tratar de dividir a la población siria, aquellos que ya hablan alemán y tienen un trabajo se pueden quedar, aquellos que son delincuentes e islamistas, fíjate la relación que hacen, deben ser deportados. Ellos mismos han impulsado el desarrollo de grupos takfirí, grupos salafistas en Siria, en Irak y en otros países de Asia Occidental. Son ellos que con su financiamiento han permitido que esa zona, sobre todo Siria, esté en un proceso de fragmentación, de balcanización, como la que pretendieron hacer en Siria. Fuerzas de defensa siria contra kurdos sirios, toda la parte sur, la resistencia Siria que poco a poco va a ir formándose o reformándose de nuevo en función de las propias dinámicas de fragmentación de este país. Y en eso no hay duda alguna de el papel que cumple Estados Unidos y que lo va a cumplir con mayor fuerza bajo Donald Trump, porque así lo ha determinado, en función del apoyo incondicional al régimen nacional sionista, el papel que está cumpliendo Alemania, que ya lo vimos junto al ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Asuntos Exteriores alemán en visita en Siria, estrechando la mano uno. Baerbock, la ministra, no pudo estrecharle la mano al Golani, pero indudablemente se trata del apoyo, la fotografía, el terrorista que hoy se viste con terno, con corbata, que está afeitado, pero es un terrorista que hasta hace un mes se pedía $10 millones por su captura. Hoy es aliado de Occidente. Israel atacando permanentemente a Siria, bombardeando sus ciudades. ¿Qué es lo que hace el nuevo gobierno sirio? Absolutamente nada, porque es parte de la dinámica de acción de Occidente. Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña, fundamentalmente, son hoy los grandes valedores del terrorismo, que es el gobierno sirio, contra la población siria. Y eso no va a cambiar, a menos que, tal como lo decíamos en la pregunta anterior, esa resistencia tenga un papel decisivo que jugar en función de una reintegración, de una reintegralidad de la soberanía siria, y eso requiere lucha y va a tener muchísimos más muertos de los 600.000 que ya tiene Siria desde el año 2011 a la fecha. Y el peligro que esto va a representar, sin lugar a dudas, Pablo, para el resto de los países de la región. Ya habían inclusive amenazas contra el gobierno de Egipto. Lo había anunciado Al-Fatah el-Sisi, denunciando que este levante, como se traduce, que lidera el movimiento Al-Golani, que es miembro de Al-Qaeda, podría abarcar otros territorios para cumplir la estrategia del Gran Israel, el proyecto de Netanyahu. ¿Qué nos dirías? Efectivamente, si usted toma una pequeña línea de análisis y dice, ¿quiénes están trabajando hoy como fuerzas democráticas sirias bajo el apoyo norteamericano, donde participan los kurdos sirios, que permanentemente han sido un aliado de Estados Unidos, que lanzan contraofensivas contra el Ejército Nacional Sirio, que está respaldado por Turquía? Usted lo que está hablando ahí es de un enfrentamiento que no se va a detener hasta que Turquía logre afianzarse en el dominio territorial del norte de Siria. Y por otra parte, los kurdos sirios, que van a intensificar sus acciones, van a unir fuerza con los kurdos turcos, con los kurdos iraquíes, que también son un aliado fundamental de Estados Unidos, y ya tiene todas las bases para la desintegración o la fragmentación aún mayor de la zona. Ese es el objetivo de Occidente, no tiene otro objetivo. Saquemos de nuestra mente y de nuestro análisis que aquí se trata de democracia, que se trata de protección de la sociedad. Aquí se trata de conquistar los pozos petroleros, los pozos gasíferos, generar nuevos proyectos que van desde Qatar, Jordania y Siria para suministrar petróleo a Europa y así contrarrestar la influencia de la Federación Rusa en materia energética. Ese es el fondo que hay detrás de todo esto. Aquí no interesa al pueblo de Asia Occidental, no interesa ni Yemen, no interesa ni Jordania, no interesa ni siquiera las monarquías árabes, no interesa Palestina, no interesa Siria, el Líbano. Lo que interesa son los intereses occidentales, los beneficios occidentales, que en función de eso es que se trabaja. Desintegrar, matar, asesinar, generar
una serie de condiciones para genocidio, es parte de esa dinámica, de esa política y de esos objetivos, donde cumple un papel fundamental el régimen nacional sionista israelí, punta de lanza, y además con gobiernos y monarquías traidoras árabes como de Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Marruecos en el Magreb. Ese es el escenario que se nos presenta hoy. Más muerte, más destrucción. Un escenario complejo también para la región, pero que también trae consigo grandes lecciones en torno a lo que podría replicarse en el resto del planeta en medio de los conflictos globales que se siguen extendiendo en el mundo, todo para seguir beneficiando a estos grandes complejos militares e industriales. Gracias, Pablo Jofré, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes del mapa. Cerramos rápido, revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Legado. Qasem Soleimani ha sembrado un legado que sigue vivo. El eje de resistencia en la región de Oriente Medio ha demostrado su unidad inquebrantable ante la amenaza que representa el sionismo. La causa palestina seguirá siendo una bandera clave para la lucha también antiterrorista. 2. Occidente no solo se ha limitado a financiar el genocidio en Gaza con billones de dólares y avalando la impunidad de Netanyahu en los crímenes de lesa humanidad que sigue cometiendo, también ha avivado el sentimiento antiétnico, las deportaciones de sirios, árabes y musulmanes desde Alemania y otros países europeos bajo la excusa de eliminar el término de protección que refuerza el sentimiento de odio, xenofobia y racismo bajo la amenaza del presidente electo Donald Trump, lo que ya está generando alertas. 3. Hipocresía. Siria se había convertido en uno de los países más sancionados bajo el pretexto de terrorismo. Ya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho público el alivio a ciertas sanciones, revelando el apoyo irrestricto hacia al-Golani, un terrorista miembro de Al-Qaeda que hoy gobierna Siria. A Occidente solo le interesa seguir conquistando la región y seguir robando los recursos estratégicos que hay en esa zona. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.